Bueno, buenas tardes, hermanos. Voy a decirles ahorita que estoy faltando ya práctica de español otra vez. Cuando el hermano Barnes están por este lado trabajando, predicando, yo estoy pensando ya no necesito practicar. Él va a predicar todos los días y nunca va a enfermarse, ¿no? Me han dicho esta mañana por texto, ya estoy enfermo por falta de mi esposa. Bueno, entonces veremos hermanos, tengo que pedir perdón, por favor, como digamos en Bolivia, en el quechua, el idioma de los quechua, perdonar iguayá, que quiere decir por favor, perdóname por falta de práctica. De todos modos, hermanos, vamos a pasar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si ustedes tengan, vamos a leer un poco y estudiar acerca del avivamiento, ¿no? Acabamos de cantar, avívanos Señor, ¿no? Y esta noche vamos a leer algunos avivamientos bíblicos, amén, amén. Entonces pasamos primeramente a el primero de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos a lanzar por acá, primera de Samuel, capítulo 3. Todos ustedes ya conozcan la historia de la nación de Israel en cuanto a su bueno y malo, las cosas buenas y las cosas malas de la nación de Israel y cómo comenzaron ustedes a seguir fielmente a Jehová. Pero después de un poco de tiempo ya se cayeron en idolatría, todos estos problemas. Y cuando leamos el libro de Jueces, hay esta historia de la nación siguiendo al Señor y caen y siguen y caen, como esto durante toda la historia. Y yo quiero decir que estos avivamientos debemos estudiar para que nosotros tenemos el mismo avivamiento en nuestros corazones, ¿no? Necesitamos dedicar un tiempo a estudiar de estos grandes avivamientos de la Biblia para crear un deseo, ¿no?, más fuerte en nosotros. Cuando veamos estas cosas, estas historias, ¿no?, pensamos, quizás podemos tener avivamiento, ¿no? Este es el método de la Biblia, ¿no? Entonces, leamos primeramente en capítulo 3, primero de Samuel, capítulo 3, dice así en versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este texto nos dice que la palabra de Dios era preciosa, ¿no? Y dice que no había una visión abierta. Entonces era muy difícil para la gente entender lo que quiere decir de Dios. Samuel viene y por medio de él había un gran avivamiento en la nación, ¿no? Ustedes conocen a este joven, está en el templo con Eli y Dios
hablaba precisamente con Samuel, llamándole a su servicio, a ser su mensajero, ¿no? Y en esto podemos leer los versículos que siguen como el avivamiento de la nación en cuanto a seguir a Jehová como deberían según la ley de Moisés, ¿no? Pasamos otra vez al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. En su papel tiene bajo Moisés había un avivamiento bajo Moisés. En Éxodo capítulo 14. Ya ustedes han leído estos versículos hace varias veces, pero yo quiero decirles, no vamos a leer todo esto, pero en capítulo 14, comenzando con versículo 31, Éxodo 14, 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dice versículo 1 de capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel esta canción a Jehová. Hermanos, yo quiero decir en los versículos, Moisés va a darnos una cuenta en qué ha hecho el Señor Jehová por la nación para traerlos afuera del pecado y ponerlos en la senda de paz, ¿no? La senda de luz. Y este es uno de los avivamientos. Pasamos otra vez a 1 de Samuel y capítulo 7. Ya pasamos otra vez. 1 de Samuel y capítulo 7. Este es ese es el avivamiento bajo Samuel, ¿no? El joven ya está creciendo, está leyendo la palabra, la ley de Moisés, las cosas como esto. El capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os liberará de la mano de los filisteos. Amén. Dice que ellos deberían hacer algo dentro su corazón, ¿no? Y en su casa, ¿no? Dos lugares. Es obvio, ellos tenían algunos ídolos, ¿no? Están metidos en idolatría, y digan Astarot, ¿no? Este es uno de los ídolos de los paganos, los egipcios y los filisteos, y entonces ellos deben echar por afuera los ídolos, ¿no? De su casa y también de su corazón. Este es donde comienza la idolatría, ¿no? Por adentro de nuestro corazón. Este es el lugar donde comienza. Entonces, otro versículo, vamos a rápidamente pasar por estos versículos, hermanos. Ustedes tienen su papel, se puede leer más con más atento un poco más tarde, pero pasamos a Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. En el tiempo del... ¿Cómo? Disculpe, no puedo leer. No estoy sorprendido. Acabo de
ir a la escuela pública, ¿no? Aquí en El Paso también. Irvin High School, yay. Yeah. Yay. Los Rockets, ok. Disculpe hermano, Primero de Reyes, capítulo 15, en el reinado de Asa, el rey, capítulo 15, vamos a leer rápidamente un versículo, dice en el versículo 11 siguiente, esto, así hizo, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Amén. Dice que hizo lo recto. Y no vamos a leer estos versículos, pero dice lo que hizo, como el pueblo se levantó y siguiendo a Jehová otra vez. Amén. Y debemos entender, hermanos, ese es digamos, un ejemplo de nuestras vidas de vez en cuando, ¿no? Podemos seguir a Dios muy bien cada día, otro día, y algo pasó en nuestra mente, en nuestra vida, en el país, y vamos a dejar de seguirlo, vamos a agarrarnos por medio de nuestros amigos o la gente donde trabajamos, la gente ya va a influirnos en una manera malo, unos pecados, y vamos a dejar de seguir Cristo Jesús, y después necesitamos avivamiento, ¿no? Necesitamos estas cosas. Otra vez, hermanos, pasamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19, bajo Josafat. Ustedes ya tienen estos nombres de estos reyes en su mente. Ustedes quizás han leído estos capítulos de la Biblia, están leyendo, estudiando la Biblia, pueden tomar estos capítulos, es estudiar más con más atención, pero vamos a pasar rápidamente para mostrarnos que aunque nosotros de vez en cuando no, vamos a sentir como hemos fallado, vamos a sentir como no merezcamos el amor de Dios, pero veamos en la historia de Israel el mismo pasaje, el mismo actitud de muy como inflamamos, ¿no? En la canción, ¿no? Nuestro corazón inflamado con el amor de Dios, con estas cosas, pero de vez en cuando vamos a decir, el fuego se baja, ¿no? Y el deseo se baja y no queremos seguir nuestro Señor como antes. Es muy fácil caer en estos problemas. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Dice así: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, dice, los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Dice, leamos versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Hermanos míos, debemos seguir
nuestro Señor, Jehová, nuestro amor debemos poner en su palabra. Debemos poner nuestra fe en la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y debemos seguir los mandamientos y estos ejemplos de la nación de Israel. Entonces ustedes tienen su papel ya en sus manos, ya tienen, dice, bajo Elías. No vamos a pasar por 1 de Reyes, capítulo 18, 21 al 40, y un otro, Jehú, yo creo, en 2 de Reyes, ¿no? Un otro, y hermanos, ustedes deben realizar, debemos tener en la mente, cada vez tienen un avivamiento. ¿Por qué tiene? Porque es necesario, porque han caído, han dejado el Señor, están en un lugar malo, en su mente tienen pecado en su corazón, tienen ídolos en su casa, todas esas cosas malas, y por eso necesitan avivamiento, hermanos. Nosotros también podemos pasar a estos lugares malos. Se puede agarrar hábitos malos, ¿no? Podemos agarrar la actitud de la gente donde trabajamos, o en la escuela, o donde sea. Debemos poner los ojos en Jesucristo, nuestro Salvador. Pasamos a otro avivamiento entre Ezequías en 2 Crónicas. Pasamos allá, hermanos. Estamos ya en 2 Crónicas, capítulo 29. 2 de Crónicas, capítulo 29. Rápidamente pasamos aquí. Hermanos, leemos unos versículos más para mostrarnos debajo de los israelitas, ¿no? Capítulo 29. No, pasó aquí. Versículo 3. 2 de Crónicas 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, del Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hermanos míos, puede ocurrir vamos a hablar de esta casa de Jehová, ¿no? Vamos a poner nuestra alma, nuestro corazón con casa de Jehová, ¿no? Cristo vive dentro de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, a veces, de vez en cuando podemos tener en el corazón, digamos, en la mente, podemos tener pensamientos malos, ¿no? Podemos tener actitudes malas, o cualquier pecado, hermanos. Debemos botar estas cosas y limpiar para tener el avivamiento que es necesario. Entonces, hermanos, pasamos otros versículos más para ayudarnos a entender. Esdras, capítulo 9, y pasando todo el capítulo 9 y 10, otro avivamiento para la nación. No estamos hablando de solamente una casa, una familia, no, es para la nación entero, ¿no? Y capítulo 9, en esta oración de Esdras, él está por confesar los pecados personales y los pecados de la nación. Hermanos míos, para nosotros, vamos a decir, quizás es posible, podemos reconocer que ya no estoy siguiendo a Cristo como antes y necesito un avivamiento. Para comenzar es necesario
confesar los pecados, ¿no? Y en la iglesia es posiblemente una sola persona puede, digamos, una sola persona, como en el Antiguo Testamento, este hombre causó problemas en la nación por su pecado, una sola persona, ¿no? Es necesario que cada persona de la iglesia tiene un corazón limpio y puro. Entonces leemos ahorita en capítulo 9 de Esdras. Vamos a leer unos versículos más en su oración, ¿no? Dice aquí, versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermanos míos, qué cosas malas, qué situación muy mala. Están siguiendo, van a confesar y rogar perdón de Dios. Amén. Y todos los israelitas van a cambiar su mente. Bajo Nehemías, no vamos a leer, pero aquí en Nehemías capítulo 13, versículo 3 y 13, dicen otra vez otro avivamiento de la nación, ¿no? Esta Nehemías, ustedes entienden estas cosas mientras que los cautivos están retornando a Jerusalén y su tierra, ¿no? Pasamos al libro de Jonás en el Antiguo Testamento, el pequeño libro de Jonás. Ustedes recuerden bien este avivamiento, ¿no? Pero no en Jerusalén, ¿no? En Nínive, ¿no? Como digamos, yo voy a buscar Jonás. Jonás, y vamos a leer en capítulo 3, Jonás, y capítulo 3, y vamos a leer comenzando versículo 6, Jonás capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Un rato, hermanos, ustedes tienen en su mente ya, Jonás no quisiera predicar a los de Nínive, pero por un pescado muy grande se fueron allá y está predicando la palabra de Dios, y dice: y se levantó de su silla, este es el rey, y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice el versículo 9, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardo de su ira y no
pereceremos. Amén. Hermanos míos, la ciudad entera de Nínive se convirtió. Y un avivamiento increíble, ¿no? Nosotros necesitamos leer estos versículos, debemos poner nuestras atenciones y nuestra mente en estudiar para que nosotros podamos tener un avivamiento aquí en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en el estado también. Es posible, yo creo, pero va a tardar mucho trabajo, ¿no? Pasamos al Nuevo Testamento, por favor, hermanos. Al Nuevo Testamento pasamos allá para ver el nuevo Israel, digamos, en Lucas. Vamos a pasar allá en San Lucas, capítulo 3. Rápidamente, hermanos, vamos a terminar estos pensamientos. Solamente quiero que ustedes puedan tener en sus manos estos ejemplos, estos estudios de qué causó, ¿no? Por qué causó este avivamiento y cómo era la actitud de la gente, de los reyes, de la gente que están siguiendo el Señor. Vamos a leer en cuanto a Juan el Bautista, San Lucas capítulo 3 y versículo 2. No vamos a leer todo esto, pero dice aquí, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Este es allá en Isaías capítulo 40, si ustedes quieren leer más tarde estos versículos. Isaías capítulo 40, una profecía acerca de Juan el Bautista, ¿no? Pasamos al libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ese es más como un estudio bíblico para que ustedes puedan ver qué dice la Biblia. Es importante que todas nuestras vidas estamos siguiendo qué dice la Biblia, buscando qué dice la Biblia en cuanto a las malas en la sociedad. Muchas veces estamos preparados a digamos, echar piedras, ¿no?, al presidente o al gobierno o a alguien, pero nosotros debemos primeramente fijar nuestros corazones, ¿no? Debemos revisarnos y a ver qué actitudes tenemos en nuestros corazones. Capítulo 8, primero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 5, dice la palabra de Dios: entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hermanos míos, este es por la predicación de la palabra de Dios. La gente estaba escuchando qué está diciendo. Pasamos a pocos capítulos adelante, capítulo 2, un avivamiento muy conocido bajo el San Pedro, Hechos capítulo 2. Ustedes ya han leído esto, ustedes conocen en su corazón estos hechos en cuanto a estos días cuando está predicando el San Pedro y mucha gente está por allá junto en la ciudad de Jerusalén por Pascua, ¿no? Y dice aquí en capítulo 2, leemos versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble, hermanos. No, es casi imposible creer, pero Dios han dicho que eso es lo que pasaron. Nosotros creemos la Biblia, hermano. Amén, hermanos. Entonces debemos ver otra vez por la predicación de la palabra. Ellos están cambiando sus vidas, ¿no? Dicen que recibieron la palabra de Dios, se bautizaron y la iglesia estaban creciendo día tras día. Amén. Amén. Unos versículos más, hermanos. Pasamos a Hechos capítulo 19. Ya entiendo que estamos pasando rápidamente por encima de estos, pero ustedes pueden tomar tiempo después y leer cuidadosamente cada capítulo, el contexto de estos versículos y estos avivamientos del pueblo de Israel. Y nosotros quizás podemos agarrar algunas verdades, algunos métodos que podemos usar y seguir para tener avivamiento en nuestros corazones propios, ¿no? Propio corazón y también la familia, y pasamos por la iglesia y todo esto. Uno se puede poner un fuego, una sola persona puede causar un fuego en la iglesia, ¿no? Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Dice, pasamos al versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malas salían. Amén. Amén. En el versículo en versículo 13 dice aquí que habían oposición, ¿no? A este avivamiento, a estos milagros. Están oposición a los cristianos. Hermanos míos, nosotros cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, cuando estamos tratando de vivir como dice la Biblia, vamos a encontrar oposición, ¿no? Vamos a enfrentar a gente con malas palabras. Ellos van a enfrentarnos, vamos a echarnos fuera de sus casas y todas esas cosas malas, hermanos. Es muy fácil cambiar o digamos enfriar el corazón, el alma en cuanto al evangelio, pero nosotros debemos buscar maneras de mantener el fuego, ¿no? Es como ya no usamos, gracias al Señor,
fuego para calentar la casa, ¿no? Es muy caliente ahorita. Ya tenemos fuego por afuera. Pero es necesario mantener el fuego. Es necesario poner unas ramas, unos pedazos del árbol, de algo, para siguen ardiendo este fuego, como en nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué pasó en nuestro corazón? El fuego se hincha, ¿no? Crecen. Debemos entender, hermanos. Por estos versículos dice Pablo, pasamos al versículo 20 de este capítulo 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Hermanos, es importante que leemos la Biblia y aprendemos la manera de los apóstoles, de las profetas del Antiguo Testamento. Todos estos avivamientos siguen por la predicación de la palabra, leyendo las palabras de Dios. Este es que puede cambiarnos, es la palabra de Dios. Mi pastor hace años atrás dijo, si estamos leyendo la Biblia, no vamos a leer libros malos, ¿no? Si estamos leyendo la Biblia, no vamos a fijar ahorita en su televisión o su computadora, ¿no? Ahorita en su teléfono, en su mano, se pueden ver cosas malísimas. Pero cuando leemos la Biblia, no vamos a tener tiempo para estas cosas, estos pensamientos que no debemos tener, hermanos míos. Voy a decirles, hermanos, cuando entendemos el avivamiento comienza con el cristiano, con una sola persona. Y se puede, digamos, contagiar. Todos tenemos poco de miedo de enfermedades, ¿no? No quiero contaminarnos, ¿no? Podemos contaminar otros cristianos con las palabras de Dios, con el avivamiento. Podemos poner un fuego en nuestro corazón, se puede pasar a otra persona, a su pareja, a sus hijos, ¿no? Se puede pasar con la palabra de Dios, con el ayuda del Espíritu Santo. Hermanos míos, debemos revisar nuestras vidas esta noche y botar como la Biblia dice, las inmundicias, ¿no? Las iniquidades, nosotros llamamos pecados, ¿no? Y podemos comenzar a tener un avivamiento del Espíritu Santo en el corazón personalmente, y después podemos pasar a uno a otro este avivamiento y podemos ver los pecadores que vengan para recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener una oración, vamos a terminar estas palabras. Por favor, oramos. Bendito Padre, ayúdanos en esta noche. Es importante, Padre, que escuchamos tus palabras. Es importantísimo que seguimos tus mandamientos. En esta noche pedimos tu Espíritu Santo que venga a convencernos de los pecados, las malas actitudes. Por favor, ayúdanos que botamos toda actitud mala, todas
todos los pecados de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras vidas, para que veamos un avivamiento en nuestros corazones, nuestras casas, en nuestra iglesia. Por favor, bendito Padre, en todo esto pedimos en su nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Hermano.